Buenas noches, bienvenidos a Meditando en el Monte, un nuevo fin de semana más. Ayer nos pudimos reunir, congregar, estar juntos para adorar, escuchar la predicación de la palabra y siempre es una gran bendición poderlo hacer. Damos gracias a Dios por eso, por este fin de semana, que además será un fin de semana con lunes festivo, un fin de semana más largo para descansar, cambiar actividades, pero para congregarnos, que es muy importante, para estar en la presencia del Señor. Ayer en la reunión del viernes, mañana en la reunión del domingo. Entonces damos gracias a Dios por eso. Vamos a orar y vamos a hacer la meditación que tenemos para esta noche. Señor, te damos muchas gracias por tu presencia, tu compañía en medio de nosotros. Gracias por el día de ayer que nos pudimos reunir como iglesia, todos juntos para adorarte, para escuchar tu palabra, al igual que lo haremos el día de mañana con tu bendición. Padre, en esta noche te pedimos que bendigas una vez más tu palabra para nosotros y que tu palabra nos siga enseñando, nos siga exhortando, nos siga guiando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer, iniciamos a leer la carta de Judas, que es una carta cortica de un solo capítulo, es una de las cartas generales. Empezamos a leer Primera de Pedro, leímos Segunda de Pedro, Santiago y ahora Judas. Leímos los primeros 4 versículos el día miércoles, porque el jueves fue parejas, reunión de parejas. Ayer estuvimos en reunión familiar y hoy retomamos Judas, pues capítulo 1, porque no tiene sino un capítulo, versículos del 5 hasta el 8. Dice así: ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron, y a los ángeles, que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo de sufrir el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Judas, en el capítulo, con los primeros versículos que leímos, pero especialmente en el versículo 4, que fue el último que leímos la meditación anterior, estaba hablando acerca de algunos hombres que se habían infiltrado dentro de la iglesia y que estaban haciendo en el versículo 4 básicamente 2 cosas. Lo primero era que estaban convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. Como Dios nos ha dado su gracia, como Dios nos perdona, entonces podemos hacer lo que nosotros queramos, y ese lo que nosotros queramos pues no era precisamente reunirse a orar, a ayunar y a adorar a Dios. Ese lo que nosotros queramos pues era lo que dice aquí Judas, libertinaje, entregarse al pecado básicamente. Y lo otro que estaban haciendo, dice el versículo 4, era que estaban negando al Señor Jesucristo. Esa era otra de las cosas que estaban haciendo. Entonces, aquí va a poner 3 ejemplos para que en el versículo 8, que fue el último que leímos hoy, nos vuelva a hablar de estos hombres que están haciendo algo similar. Aquí nos va a hablar de otras actitudes que estaban tomando estos hombres infiltrados en la iglesia y enseñando y pues llevando a la gente a desviarse de los caminos correctos, de los caminos que Dios ha enseñado. Pero primero los 3 ejemplos que usa. Dice el primer ejemplo, cuando Dios saca al pueblo de Israel, a los descendientes de Israel, de Jacob, de allí de Egipto, de donde eran esclavos, y él dice: y todos aquellos que no creyeron fueron destruidos en el desierto. Toda esa generación, los únicos que no fueron destruidos de esa generación, pues fueron Moisés, fue Josué y Caleb, ¿cierto? Porque ellos sí creyeron que Dios podía entregar la tierra prometida. Los otros fueron vagando 40 años en el desierto y fueron muriendo toda esa generación, y una nueva generación fue la que Dios entró. Entonces Dios les hace el ejemplo. Aquellos que no creen también perecen. Y bueno, aquí dice Dios los destruyó
a todos esos que no creyeron. Después pone un segundo ejemplo, que es un ejemplo que normalmente no encontramos por ejemplo, en las cartas de Pablo, no mucho, pero en las cartas generales lo encontramos mucho, son los ángeles. En las cartas generales, en segunda de Pedro, aquí en Judas, en Santiago se nombró algo acerca de los ángeles. Y aquí va a nombrar a los ángeles, dice, los que no conservaron su señoría original, todos los que abandonaron el cielo, la morada legítima, dice, estos, así como los primeros, estos descendientes que salieron de Egipto, de la esclavitud, no creyeron y fueron destruidos, estos abandonaron su morada en los cielos, los ángeles, y entonces fueron guardados en prisiones eternas. Y el tercer ejemplo que usa es Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Ellos se corrompieron y entonces sufrieron el castigo del fuego eterno. Dios consumió estas ciudades con fuego. Entonces finalmente va a terminar con estos tres ejemplos de aquellos que decidieron conscientemente hacer lo malo, no creer en el caso de los primeros, rechazar su morada o su conocimiento previo de Dios, los ángeles, y corromperse tras de carne extraña. Lo menciona aquí que fueron Sodoma y Gomorra, y todos fueron destruidos. Los primeros se menciona fueron destruidos, los ángeles fueron guardados en prisiones eternas, y Sodoma y Gomorra sufrieron el castigo del fuego eterno. Dice, de la misma manera estos hombres de los que nos había hablado la meditación anterior, aquellos que están infiltrados en la iglesia, aquellos que usan la gracia de Dios para el libertinaje, aquellos que niegan el señorío de Jesucristo, dice, estos también mancillan la carne, o sea, están entregados a los deseos pecaminosos, todo lo que tiene que ver con la carne. Pero no solamente los deseos de la carne, y no solamente mancillan la carne, sino que dice que rechazan la autoridad y blasfeman a las majestades angélicas. Entonces, de alguna manera, también con lo espiritual están jugando. Y nos va a mostrar a través de estos tres ejemplos. Él va a seguir hablando más acerca de estos hombres, y después va a hablar a la iglesia acerca de cómo aquellos que sí son, que sí verdaderamente de corazón están buscando a Dios, cómo se deben de comportar. Pero el mensaje aquí es, estas personas que han decidido descarriarse, no seguir, les da estos tres ejemplos de los que no creyeron al salir de Egipto, de la esclavitud, de los ángeles que cayeron del cielo, y de Sodoma y Gomorra. La realidad es que ninguna de estas personas queda sin castigo, y la Biblia es muy clara en eso. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, de eso segará. Eso es uno de los versículos insignia que yo siempre recuerdo y siempre menciono. La Biblia es clara en cuanto a que todo lo que nosotros sembramos, si sembramos para mal, como lo estaban haciendo estos hombres infiltrados en la iglesia, enseñando cosas erróneas, pues se tendrá su justo pago, así como Sodoma y Gomorra, así como los ángeles, así como la generación que salió de Egipto y que no le creyó a Dios. Con esta meditación yo lo voy a invitar a que Padre, muchas gracias por tu palabra, y también no solamente cuando tu palabra nos enseña y cuando tu palabra nos lleva a reflexionar sobre lo que tú haces por nosotros, sino también gracias por esta palabra que nos advierte, que nos exhorta, Señor, porque muchas veces nosotros hacemos lo malo, y como estos hombres que se infiltraban en la iglesia, también nosotros disfrutamos de los pecados de la carne, e incluso muchas veces también hemos negado lo espiritual como ellos lo estaban haciendo. Llévanos a reconocer que ninguna de estas acciones se queda sin ser juzgada por ti. Guárdanos y cuídanos de tus justos juicios, y llévanos más bien a predicar y a recibir de la gracia y del amor que es en Jesucristo. No como estos hombres que negaban la gracia, que usaban la gracia para el libertinaje y que negaban el señorío de Jesucristo. A nosotros llévanos a disfrutar de esa gracia, reconociendo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga, que tengan un muy buen fin de semana, largo, con puente, que puedan descansar. Pero recuerden que mañana domingo nuestra reunión es a las 10 de la mañana.
Y pues mañana habrá competencia ciclista aquí en la ciudad, entonces prográmense con tiempo porque van a haber cierres para que no vaya a llegar tarde, que mañana a las 10 en punto, con la ayuda de Dios, empezaremos nuestro servicio del domingo. Así que nos vemos mañana. Dios los bendiga. Hasta luego.